Shalom. Aquí vamos a pedirle a nuestro habla Yahweh que Él nos indique dónde vamos a empezar, porque en verdad no tengo idea dónde paró la grabación pasada. ¿Ves? Pero hay bendición, porque se habló lo que nuestro habla Yahweh quiso que hablasen. Si hay repetición es para que comprendamos que en la abundancia de palabras nuestra mente graba y podemos poner por obra ya cuando expresamos la palabra. Fíjate que cuando dice ya en el verso 3, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti, como se alegran en la siega, como se gozan al repartirse un botín. Estamos hablando del capítulo 9 del Naví Shayahu, en el verso 3. La explicación es: multiplicaste alegría. Texto probable, hebreo, has, hecho crecer la nación, pero no has aumentado la alegría. En el verso 4, porque tú quebraste su pesado yugo, la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Su explicación: como en el día de Madián. Otra posible traducción: como cuando destruiste a Madián. Es decir, cuando los israelitas, al mando de Gedeón, derrotaron a los madianitas. La mención de este día es muy sugestiva, porque indica que la victoria anunciada por el profeta también se debe a una intervención de nuestro creador, de nuestro Abba Melech Yahweh, nuestro Elohai viviente, de nuestro Abba Melech Yahweh, y no al poderío de las armas. En el verso 5, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, serán pasto del fuego. La explicación que da es en el 9.5, sugiere que esta referencia al calzado del guerrero y al manto revolcado en sangre tiene un trasfondo histórico determinado. Se trata del ejército asirio que invadió y conquistó parte del territorio israelita. 9.6, porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. La explicación que da es: hijo nos ha sido dado. Cuando el rey de Judá tomaba posesión del trono, se convertía en hijo de Dios por adopción. Véase 2 Samuel 7.14, Salmo 2.7, Salmo 89, 26, 27. Por eso, buena parte de los intérpretes modernos consideran
que aquí no se trata del nacimiento físico del heredero real, sino de su nacimiento como rey, es decir, de su entronización. Más tarde, cuando el pueblo de Israel ya no tuvo más reyes, este pasaje fue reinterpretado a la luz de Isaías 7:14, que te dice: una virgen concebirá. Te da referencias a Miqueas 5:2-3 y referido al nacimiento del Mesías. Véase la introducción a los Salmos. ¿Cuál es la introducción a los Salmos? La introducción a los Salmos es bastante grande. Vamos a ver si captamos algo aquí. Tiene mucho de qué hablar, pero vamos a proseguir con esto. Vamos a proseguir con esto. Fíjate la explicación que está dando del 9.6. ¿Ves? Todas esas explicaciones es del 9.6. 9.6 sigue explicando el principado sobre sus hombros. No, el principado sobre su hombro. Probable alusión al manto real que era símbolo del poder. ¿Ves? Ahí ya te da una referencia al Nuevo Testamento. Mateo 27, 28, 29. Juan 19, 2, 3. Otra posible traducción: se le ha concedido el poder de gobernar. ¿Ves? 9, 6. Porque un niño nos ha nacido. Está hablando en tiempo presente. O sea que en ese tiempo que está hablando el profeta Isaías, 738, 750 años antes que naciese Jesús, en ese momento Isaías está diciendo que ha nacido un niño. El niño ya nació. Eso es lo que quiere decir, porque un niño nos ha nacido. ¿Ves? Si nosotros quisiésemos traer esa escritura a 738 o 750 años después de esta historia, cuando nace Jesús, la escritura diría: porque un niño nos nacerá. ¿Ves? Hablando ya en un tiempo futuro. Porque un niño nos nacerá. ¿Ves? Pero la escritura está en presente, en ese tiempo que se estaba viviendo esa historia, esos acontecimientos. Porque un niño nos es nacido. Hijo nos ha sido dado. Hijo nos ha sido dado. Presente. Para un futuro sería: porque hijo nos será dado. Porque hijo nos será dado. Te está hablando en un presente. Porque hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro. El principado sobre su hombro, porque todo hijo de rey, antes de ser rey, él es un príncipe. ¿Ves? Trae el linaje real.
va a ser el futuro rey. Pero antes de ser un rey es un niño. Y desde niño, desde que nace, desde que está en el vientre de su mami, él es un príncipe. El principado sobre sus hombros. Se llamará su nombre admirable consejero. El pueblo de Israel, cuando tenía problemas, cuando tenía situaciones que no las podían resolver, venían hacia el rey para que el rey diese su sabio consejo cómo solucionar las situaciones. Admirable consejero, dice. Admirable consejero. Podemos ver la sabiduría de Islom, del rey Salomón, Melech Islom, cuando aquellas dos mujeres, que las dos han dado a luz y tienen niños recién nacidos. Una de ellas, inconscientemente, la historia nos cuenta que aplastó a su niño y el niño amaneció muerto, y agarró al niño muerto y lo cambió por el otro niño de la otra mujer, y las dos vinieron a ver al juez, que es el sabio consejero, el admirable consejero, el rey Islom, el rey Salomón en ese tiempo. Le cuentan la historia, y el rey Islomo les dice que va a tomar una espada y va a partir al niño y le va a dar la mitad a cada uno. La verdadera madre del niño dice: no, no lo haga, déselo a ella mejor. Y la falsa madre dice: sí, córtalo. El rey en su sabiduría deduce que la madre, que prefiere mejor regalarlo para que el niño conserve la vida, ella es la verdadera madre, y le da el niño a la verdadera madre. Admirable consejero. Ese es uno de los títulos del rey. Admirable consejero, especialmente los reyes que hacían la voluntad de nuestro creador, que se dejaban guiar por él, que llevaban el nombre de Immanuel, Elohai con nosotros. El otro título que se le da al niño es Dios fuerte. Dios fuerte. Fíjate que el nombre de Ezequías, el hijo de Acaz, fíjate, en hebreo el nombre Ezequías quiere decir fuerte, fortaleza, fuerte. Eso es lo que quiere decir el nombre de Ezequías. Y fíjate que uno de los títulos que le están dando es Elohai fuerte. ¿Ves? Y los intérpretes modernos dicen que se trata de la entronización del rey en su trono, no necesariamente el nacimiento de un niño pequeño. Te lo voy a ubicar nuevamente.
Dice, por eso buena parte de los intérpretes modernos consideran que aquí no se trata del nacimiento físico del heredero real, sino de su nacimiento como rey, es decir, de su entronización. Y después del rey Acaz, fíjate bien, después del rey Acaz sigue su hijo, el rey Ezequías. Bueno, Isaías no lo podemos ubicar, sino que lo podemos, sí lo podemos ubicar, pero lo podemos ubicar más fácilmente en reyes. ¿Ves? Permíteme, por favor. Ok, dice Judá hasta el exilio de Babilonia, reinado de Ezequías, en el tercer año de Osea, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Lo encuentras en el capítulo 18 de el segundo libro de Reyes, en el verso 1. ¿Ves? Es precioso, es bello, es maravilloso cuando tenemos la oportunidad de que nuestro Abba Melech Yahweh, nuestro Elohai viviente, nuestro Abba Melech Yahweh, nos enseñe sus escrituras. ¿Ve? Es un deleite.